Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para trabajar con los conceptos de momento dipolar, tanto de enlace como molecular y geometría molecular, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 11 nos pide que indiquemos cuál o cuáles de las siguientes moléculas que nos proponen tendrán momento dipolar permanente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, así ustedes después pueden hacer el resto, pero el análisis siempre es el mismo. Hagamos la C, ¿sí? Para empezar, tenemos que plantear la estructura de Lewis. Entonces, para eso vamos a buscar la cantidad de electrones de valencia que vamos a distribuir en esa estructura de Lewis, ¿sí? El carbono está en el grupo 4A, entonces nos va a aportar 4 electrones. El hidrógeno en el 1A va a aportar 1 electrón, ¿sí? Pero tenemos 3, entonces esto es por 3. Y el flúor está en el grupo 7A, entonces nos va a aportar 7 electrones. ¿Sí? Si sumamos tenemos 10, 14 electrones en total. Tenemos que colocar el átomo menos electronegativo en el centro, en este caso el carbono, ¿sí? Y distribuir el resto de los átomos, esperen que me adelante, ya hice una liñita, el resto de los átomos, ¿sí? Hacia los lados. Vamos a hacer el esqueleto para la Lewis, ¿sí? Y ahí sí, ya empezamos a hacer la Lewis generando enlaces simples entre los átomos, ¿sí? Generando un enlace simple con cada uno de los átomos, tenemos que el carbono ya completa el octeto, los hidrógenos también ya no pueden compartir más electrones, ¿sí? Y entonces vamos a distribuir los electrones que nos restan de valencia, ¿sí? Hasta acá tenemos 8, ¿sí? Los 6 restantes se los vamos a asignar al flúor, ¿sí? Y de esa forma el flúor también completa su octeto. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? Por las dudas vamos a calcular la carga formal del flúor, ¿sí? Tenemos 7 electrones de valencia menos 6 electrones no enlazantes menos un enlace, ¿sí? Entonces acá tenemos que la carga formal del flúor es 0. La carga formal del carbono es 4 electrones de valencia menos 4 enlaces, porque no tiene pares no enlazantes, entonces en este caso es 0. Y la carga formal del hidrógeno es 1 electrón de valencia menos 1 enlace, 0. ¿Sí? Entonces esta es nuestra estructura de Lewis de esta molécula. ¿Sí? Entonces, ahora justamente tenemos que ver cuál es la geometría molecular de esta molécula. Bueno, vemos alrededor del átomo central que hay 4 regiones ricas en electrones, ¿sí? 4 dominios electrónicos, ¿sí? Y son todos pares enlazantes, por lo tanto la geometría electrónica va a ser igual que la geometría molecular y en este caso va a ser del tipo tetraédrica, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo en el plano, ¿sí? Sí, con esta forma de dibujarlo lo que quiero decir es que este hidrógeno está hacia atrás en el plano, este está hacia adelante, ¿sí? Y este está justo en paralelo, ¿sí? Genial. Entonces, ahora vamos, una vez que tenemos la geometría, a ver la polaridad de cada uno de los enlaces individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento dipolar permanente de la molécula iba a depender tanto de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces que la conforman y de su geometría, ¿sí? Entonces, en el caso de los enlaces carbono-hidrógeno, el carbono es más electronegativo y por lo tanto el momento dipolar va a estar dado en este sentido. Sí, acuérdense que el momento dipolar es un vector, por lo tanto tiene una dirección, una magnitud, ¿sí? Un sentido. Y en el caso del enlace carbono-flúor, justamente el flúor es el elemento más electronegativo, entonces el momento dipolar va a tener, ¿sí? este sentido. ¿Sí? Entonces, el momento, el vector del momento dipolar permanente de esta molécula va a estar ubicado en este sentido.
tengan en cuenta, ¿sí?, que ese momento dipolar permanente va a estar dado entonces por una suma vectorial, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua, ¿sí?, teníamos que su geometría molecular es la siguiente, ¿no? Bueno, acá estoy haciendo igual la geometría, perdón, primero electrónica y su geometría molecular sería esta, ¿sí?, que es una geometría del tipo angular, ¿sí? Si yo miro los vectores que marcan el momento dipolar de cada enlace, ¿sí? Acuérdense que hablamos de momento dipolar porque justamente hay una diferenciación de cargas en el espacio. En estas zonas donde están los hidrógenos hay una densidad de carga positiva, mientras que acá donde está el oxígeno hay una densidad de carga negativa, ¿sí? Estos momentos dipolares, estos vectores, se pueden descomponer en el plano, ¿sí?, en el eje Y y en el eje X, ¿sí? Entonces acá se ve súper claro que los vectores en el eje X son de igual módulo, y de igual magnitud, pero de sentido contrario, entonces se cancelan, y los que están en el eje Y se suman, ¿sí? Y esa sumatoria es la que nos termina dando el momento dipolar de la molécula, ¿sí? Bueno, en el problema 12 nos pide que indiquemos la geometría molecular que tendrá el ion clorato, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué estructura de Lewis tiene esta molécula. El cloro, como está en el grupo 7A, va a aportar 7 electrones de valencia, y cada uno de los oxígenos, como está en el grupo 6A, va a aportar 6 electrones, ¿sí? Pero además tenemos una carga negativa extra porque es un anión. Entonces, en total vamos a tener que ubicar 26 electrones en esta estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, comencemos a dibujarla, ¿sí? En este caso, empecemos, bueno, generando simples enlaces y ubicando, ¿sí?, los electrones de valencia. De esta manera, como ubiqué los electrones, tengo que todos los átomos completan su octeto y ubico 26 electrones. Y acá hay 8, 16, 24 y acá arriba 2 más 26, ¿sí? Vamos a calcular las cargas formales. La carga formal del cloro va a ser en este caso 7 electrones de valencia, menos 2 electrones no enlazantes, menos 3 enlaces, me queda más 2. Mientras que la carga formal de los oxígenos va a ser 6, menos 1, entonces una carga formal de menos 1, ¿sí? Entonces, si sumamos estas cargas formales, nos da que esta molécula tiene una carga menos 1, ¿sí? Y está perfecto porque justamente estamos trabajando con un anión. Ahora bien, el tema es que esta no es la única estructura de Lewis posible que yo puedo plantear, porque el cloro puede expandir su octeto, ¿sí? El cloro, acuérdense que es un elemento del periodo 3, y los elementos del periodo 3 justamente tienen esta posibilidad porque se les habilita un orbital del tipo D, el cual pueden utilizar, ¿sí?, para expandir su octeto. Entonces, yo podría generar dobles enlaces cloro-oxígeno, ¿sí? Para acelerar y no tenerlos una hora mientras voy probando generar un primer doble enlace, un segundo doble enlace, la Lewis, ustedes igual vayan probando y vayan calculando las cargas formales, pero el cloro puede expandir su octeto hasta estar rodeado por 2 electrones. Entonces, la estructura de Lewis adecuada es la que tiene 2 dobles enlaces y un enlace simple con el oxígeno, ¿sí? Bien, entonces después yo les digo, prueben a hacer primero un doble enlace y después calcular las cargas formales y después con 2 dobles enlaces, ¿sí? Entonces, de esta forma, el cloro va a estar rodeado de 2 electrones. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Cada uno de los oxígenos también cumple con la regla del octeto y en total acá ubicamos 26 electrones, ¿sí?
Calculemos las cargas formales de estos dos oxígenos que son equivalentes. La carga formal va a ser 6 menos 4 menos 2, o sea, va a ser 0. La de este oxígeno va a ser como estos, va a ser equivalente la cuenta que habíamos sacado antes, así que es menos 1 su carga formal. Y para este cloro, la carga formal va a ser 7 menos 2 menos 5, o sea, 0, ¿sí? Entonces, esta estructura es mucho mejor que esta, ¿sí? Siempre cuando tenemos la posibilidad de escribir más de una estructura de Lewis, elegíamos aquella en la que hay menos separación de cargas formales y a su vez, si hubiera separación de cargas formales, bueno, elegimos la que tenga menor módulo, ¿sí? Menor magnitud de esas cargas. Entonces, esta va a ser mucho mejor que esta. Ahora bien, esta a su vez solita no representa a la molécula de clorato, sino que tenemos que hacer estructuras de resonancia, ¿sí? Porque el doble enlace también podría estar en este oxígeno. Bueno, aprovechando que la tecnología me permite cortar y seguir el video, ¿sí? Ya dibujé las 3 estructuras resonantes, así no las tenía un buen rato esperando que yo las dibujara. ¿Sí? Entonces, las 3 van a representar al ion clorato. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos la estructura de Lewis, tenemos que pasar a ver primero la geometría electrónica en torno al átomo central y luego de ahí pasamos a la geometría molecular, ¿sí? En el caso, entonces, del ion clorato, alrededor del átomo central, que es el cloro, tenemos 4 regiones ricas en electrones, ¿sí? Con densidad electrónica. Recuerden que los dobles enlaces los considerábamos como el enlace simple, ¿sí? Entonces, la geometría electrónica va a ser de tipo tetraédrica, ¿sí? Porque tenemos 4 dominios electrónicos. Entonces, esto sería la representación. Estas en realidad son líneas. ¿Sí? Entonces, esta es la geometría electrónica de esta molécula. ¿Ok? Entonces, para la geometría molecular, ¿se acuerdan que no tenía que mirar justamente los electrones no enlazantes, sino solamente los átomos? Entonces, la geometría molecular de este ion va a ser del tipo pirámide trigonal. ¿Sí? Donde uno de los vértices va a ser el átomo central. Esta entonces es la geometría molecular. ¿Sí? Bueno, por último, en el problema 13 nos dice que indiquemos cómo procederíamos para predecir la fórmula de la molécula de cianuro de metilo. ¿Sí? Nada, acá lo que les recomiendo, yo no voy a ponerme a hacer paso a paso la estructura de Lewis, pero bueno, claramente tienen que hacerla, analizarla, ¿sí? Y lo importante acá va a ser que ustedes analicen entonces la molécula por partes, ¿sí? Porque ya no tenemos un único átomo central, sino que en esta molécula lo que vamos a tener son 2 átomos centrales. Uno va a ser este átomo de carbono y el otro va a ser este otro átomo de carbono, ¿sí? Entonces, analicen la geometría en torno a este carbono y la geometría en torno a este carbono, ¿sí? Y, o sea, no va a tener esta molécula una única geometría molecular, sino que en esta zona va a tener una geometría y en esta zona va a tener otra geometría.